Hoy es 22 de marzo del 2022. Para nosotros la lección número 13, semana 7 del primer semestre de 2022, curso de elementos activos, donde hoy vamos a finalizar los temas que tienen que ver con el diodo propiamente, que estamos en aplicaciones. La clase pasada estuvimos hablando un poquito de reguladores de voltaje. Entonces, bueno, estuvimos viendo el caso del Zener, ¿verdad? Que se puede poner. Entonces, vimos algunos casos que son relevantes. Lo vimos la vez pasada, no lo voy a repetir, pero bueno, cómo uno tiene que ubicarse, ¿verdad? Con la potencia de los dispositivos, saber cuánto es la corriente que puede. A partir de ahí hay algunos cálculos básicos de circuitos que uno puede hacer, y fue lo que hicimos la vez pasada. Mencionarles que redefinir un poquito esa parte de regulación de líneas. Yo me puse a ver ejemplos para incorporar alguno y preferí redefinirlo un poquito, digamos, es lo mismo, pero digamos, con algunos puntos de vista un tanto distintos. Y basándome un poquito más en lo que viene en el Rasabi, que es como la referencia que estamos utilizando pues un poquito más de manera más directa. Entonces, voy a repasar un segundito acá esto de la regulación de línea. Les decía, eso sí está la vez pasada, que es una medida de la capacidad del circuito para mantener una tensión de salida constante entre una variación de tensión de alimentación, ¿verdad? Se define con el circuito sin carga, usualmente se hace de esa manera, porque lo que se quiere ver es cómo el regulador solito puede entregar una tensión de lo que se llama la tensión de vacío, porque no tiene carga, ante cambios de la tensión de entrada. Entonces, acá el enfoque que escogí al final es que uno puede representar el circuito por su equivalente, la resistencia, y el diodo, en este caso el diodo Zener, que es el que actúa como regulador, representarlo aquí como una resistencia para ver cómo se comporta el circuito ante variaciones de la tensión de entrada. Estas variaciones de la tensión de entrada las asumimos variaciones pues no muy extensas, porque tampoco la idea es que sea un super regulador. De hecho, los reguladores con diodos son reguladores modestos, muy modestos, que funcionan ante perturbaciones pequeñitas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De las variaciones UVI pequeñas. Entonces, ante esas variaciones, el diodo, que es un Zener, ¿verdad? Se dice que reacciona con su resistencia dinámica. ¿Por qué? Porque es como un cambio de pequeña señal. Es la forma en que se suele ver, como si fuera un cambio de pequeña señal. O sea, hay una tensión acá, y al variar esta tensión es como si yo le pusiera una tensión que le suma o le resta un poquito de tensión, ¿verdad? La idea es esa. Entonces, se plantea con resistencia dinámica. Resistencia dinámica ya había sido definida para un diodo, ¿verdad? Es parte del análisis CA con tensión térmica sobre la corriente del diodo. Como este es un Zener acá, entonces, pues es la corriente de Zener que está ahí. Entonces, desde este punto de vista, esto nos va a ayudar a definir pues un poquito la regulación de línea. La definición es la misma que vimos la clase pasada, exactamente la misma, donde la regulación de línea pues, se define como, y aquí es lo mismo, el voltaje de salida máximo menos el mínimo, entre el voltaje de entrada máximo y el mínimo, por un 100%, los dos son voltajes aquí, entonces son adimensionales, y termina siendo un delta V out sobre un delta V in por 100%, ¿verdad? Lo que se quiere ver es cómo la capacidad del circuito de ante cambios de tensión de entrada, cómo reacciona. Algo que se estableció en la clase pasada es el hecho de que el valor ideal es 0. Uno quisiera que ante cualquier variación de tensión de entrada, pues el voltaje nunca varíe, ¿verdad? La diferencia entre el máximo y el mínimo fuese 0, lo cual no es cierto, o sea, lo cual no ocurre. En términos generales,
no ocurre en ningún dispositivo. Recuerden que por ahí yo algo les comentaba, creo que no de manera tan directa acá, pero en general, prácticamente todo el diseño de dispositivos electrónicos, usualmente, cuando uno tienen una etiqueta donde dice entrada, input, generalmente especifica rangos. Y aunque no los especifique, el diseñador usualmente toma en cuenta rangos, ¿verdad? Entonces, a veces nada más dirá, qué sé yo, 5 voltios y, no sé, medio ampere, ¿verdad? Algo así puede especificar. Usualmente, lo más usual es que un diseñador trabaje con variaciones de esto, hacia arriba y hacia abajo, altas. Pues un más o menos 10% es muy típico. En un circuito decente, por así decirlo. Si se hace un circuito que funciona con una tensión muy, muy exacta, eso suele ser problemático, ¿verdad? Entonces, generalmente hay algo ahí. Entonces, ¿por qué se hace eso? Precisamente por estas variaciones. Sin embargo, para poder comparar reguladores y poder decir, uy, este regulador es mejor que este otro, pues se utilizan métricas como la regulación de línea. ¿Ok? Entonces, si nos lo llevamos al circuito equivalente, entonces podemos decir, aquí es muy sencillo, ¿verdad? Vean que esto es un divisor de tensión. Entonces la tensión de salida, esa es la tensión de entrada por esa resistencia dinámica entre R1 más RD. Se considera la resistencia dinámica porque es la que va a intervenir. Es como un análisis de pequeñas, ¿verdad? Está ahí. Ahora, si uno chequea acá, y esto es lo que cambió, digamos, o le agregué respecto a la vez pasada, aquí tenemos delta V out sobre delta V in, ¿verdad? De alguna manera, si yo logro expresar el V out sobre el V in, pues estoy llegando a ese punto, ¿verdad? Si yo puedo saber cómo varía. Entonces, si yo mando a dividir aquí el V in, básicamente tengo V out sobre V in y tengo la forma en que estos cambian uno con otro. Entonces, la regulación de línea puede establecerse como este RD sobre R1 más RD en este circuito. Podrían haber circuitos distintos y que tengan expresiones distintas. Aquí lo principal es el concepto, porque a ustedes perfectamente se les podría presentar un escenario donde qué sé yo, se les dan valores y se les dice, bueno, ante esta tensión de entrada el circuito dio esto, ante esta otra tensión de entrada el circuito dio esto. Podría ser un circuito en caja negra, por así decirlo, donde uno no sabe la fórmula, no se puede aplicar la fórmula, pero lo que uno hace es aplicar la definición, ¿verdad? Y eso sí se puede hacer sin ningún problema. Es algo que es posible realizar. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Sin embargo, en este caso en particular, que les estoy presentando con este circuito en particular, se puede ver así. Entonces, la regulación de línea se puede ver de esta manera. Ahora, si lo que queremos es un valor que tienda a cero, si eso es lo que se quisiera tener, un valor que tienda a cero de regulación de línea, es muy obvio, ¿verdad?, que con valores pequeñitos de RD, todo va bien. Especialmente si RD es pequeño en comparación con R1. Entonces, con valores de RD mucho menores que R1, la regulación de línea se vuelve más efectiva. Veamos este caso. Si yo tengo con el circuito de la figura, ¿verdad? Tenemos acá un R1 de 820, que es un valor comercial. Aquí un CEDER modelo particular, 1N4733A, que es un CEDER de 5.1 voltios y que tiene una resistencia dinámica típica, una máxima, decía en la hoja de datos, uno la busca,
habla de que este es el valor máximo, pero el valor máximo te va a dar nos va a dar el valor crítico, ¿verdad? La regulación de línea crítica porque nos va a dar la más alta. Entonces, bajo esas condiciones, ojo que aquí ya está calculado el RD, ¿verdad? Si no, pues habría que calcularlo, pero sí necesitaremos la corriente del seno. Eso también se puede averiguar de una hoja de datos. Entonces, en este caso, 7 ohmios sobre 820, 7, ¿verdad? Por el 100%, punto 84%. Y la regulación de línea se vuelve más efectiva siempre que R1 sea más grande que R2. En el momento en que esto se marque más, esa diferencia entre ellos dos, pues es mejor. Y ahí tenemos una regulación de línea. Ahora, ¿qué quiere decir 84%? Bueno, que por cada, como son valores pequeños, usualmente uno va a hablar más bien de milivoltios, pero entonces por cada milivoltio que varía la tensión de entrada, la tensión de salida solo se mueve 1.84%. ¿Verdad? Por cada unidad de cambio de la tensión de entrada, varía eso. O sea, por ejemplo, si yo tengo un delta VIN, si la entrada varía en, no sé, 10 milivoltios, ¿verdad? Si tuviese una variación de eso, entonces lo que quiere decir aquí es que el delta V out es bien pequeñito ahí. Estamos hablando de un punto 84%, o sea, diríamos que son, lo que varía son 10 milivoltios, por 84, serían 84 microvoltios, es lo que variaría la tensión de salida. Entonces es una buena regulación de línea. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Ven que no llega ni a un 1%, porque un 10% sería un milivoltio, entonces si un 1% son 100 milivoltios, entonces 10 menos 84 milivoltios está en eso. Microvoltios, perdón. Entonces ahí es donde se ve el valor de regulación de línea. Si yo tengo distintos reguladores y los calculo, la regulación de línea es un parámetro que puedo utilizar para comparar uno con otro para definir la estabilidad de la señal. ¿Ok? Entonces eso lo quería repasar porque la vez pasada estaba muy feo. Estaba con el ejemplo pasado. No sé si tienen alguna pregunta. Espero que se entienda mejor. Es que la definición que tiene es la que tiene el Rasabi, pero es media escueta también. Entonces, es elaborarlo un poquito más. La otra es la regulación de carga, el load regulation. ¿Qué es? Digamos, la regulación de línea es la capacidad para mantener la tensión de salida constante ante variaciones de la tensión de alimentación, ¿verdad? Por eso regulación de línea. Y esto, pues, me dice cómo se mueve el voltaje. La otra, siempre lo que queremos es mantener la tensión de salida constante, ¿verdad? Pero ahora ante variaciones de carga. Esta se define para una tensión de entrada constante. O sea, ya no revisamos una posible variación de voltaje de entrada, sino una posible variación de carga. Acá, ante variaciones de carga, entonces tenemos que considerar una carga, ¿verdad? Una carga que está ahí presente. Y ante variaciones de carga, pues cambia la corriente. La corriente IL va a cambiar, evidentemente, ¿verdad? El voltaje es aproximadamente constante, siempre y cuando el diodo esté dentro de su región de regulación, ¿verdad? Pero de uno, entonces va a variar, ¿verdad? Nuevamente, estamos hablando de que va a variar su voltaje. ¿Por qué? Porque siempre va a variar. Eso va a pasar. Pero entonces también tenemos una resistencia dinámica ahí
involucrado. Ahora, aquí con la regulación, en la presentación anterior yo tenía una definición que se usa también ampliamente, que es en términos de voltajes. Sin embargo, mejor me quedé, como les decía, traté de acomodarme mejor a lo que viene el Resabi. El Resabi tiene esta definición. Las dos están bien, en realidad expresan lo mismo y de una se puede incluso llegar a la otra, aunque llevan cierto trabajillo. ¿Pero en qué consiste esta? La regulación de carga dice que es la diferencia entre las tensiones, ¿verdad? Entre la diferencia entre las corrientes. O sea, lo que se quiere ver es cuánto varía la salida, el delta V, ante un delta IL. Eso es lo que se quiere ver. Acá sí hay un detalle, que esa regulación de línea queda en ohmios. Ya, esto no es 0%. Vamos a tener que poner eso. Que no es 0%. Esto no se da en porcentajes diferente del anterior, porque el anterior, era voltaje sobre voltaje. Aquí son unidades diferentes. Entonces el porcentaje pues pierde un poquito de... O sea, no tiene sentido porque no es voltaje sobre voltaje. Aquí son voltios sobre amperes. Entonces esos son ohmios. Entonces es un tanto distinto. La otra definición que había, si era voltaje sobre voltaje, y ese es voltaje pues ante los cambios de corriente también. Entonces, como les digo, uno se puede llegar a la otra, pero bueno, para mantener un poquito la consistencia del libro vamos a usar este. Ahora, del circuito equivalente, y esto es algo que uno puede ver acá, aquí tenemos este circuito, ¿verdad? Incorporamos la carga. Entonces, ¿cómo es la tensión de salida? La tensión de salida es esta que está acá. En buena teoría es la del Zener, pero va a haber alguna pequeña variación, ¿verdad? Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la suma de IZ más IL. Pues esto que está acá. O sea, yo podría llevar este circuito a un equivalente donde yo tengo una sola carga, ¿verdad? Y esa carga es la resistencia RD en paralelo con RL y esta R que está ahí. Entonces, la tensión pues, sube por I, ¿verdad? La corriente por la resistencia. Esta tensión sería el V out. Son circuitos básicos, ¿verdad? Las dos corrientes. Aquí tengo IZ más IL y el paralelo de ellos. Pues eso no tiene nada extraño. Sin embargo, algo que suele ocurrir en muchos de estos circuitos es que si IL es mucho mayor que IZ, lo cual suele pasar, o sea, generalmente, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que la carga consuma más que propiamente ¿cómo se llama? El diodo que tenemos aquí. Entonces, si asume eso, entonces, si una es mucho más grande que la otra, podemos despreciar esta, ¿verdad? Entonces me queda IL por ese paralelo. Entonces ahí yo puedo traer V out sobre IL, ¿verdad? Es esto que está acá. Y entonces establecer que el cociente V out sobre IL es esto. Y entonces la regulación de línea aproximadamente se puede decir pues que es en estos términos, siempre que se cumpla esto. Nuevamente, esto es para este circuito en particular, bajo estas condiciones que estamos diciendo, ¿verdad? Y entonces, aquí también, digamos, si RD es mucho más pequeño, ¿verdad? Aquí el valor ideal nuevamente es 0. Nada más olvidarse de quitar el porcentaje ahí. Entonces necesitamos que sea pequeño. Hay que acordarse que esto es el paralelo de RD con RL. Y uno lo que tiene que acordarse es que el resultado del paralelo de dos resistencias siempre es menor que la resistencia menor. ¿No? Eso es como esas reglas importantes, ¿verdad? Que le ayudan a uno
Entonces, si uno tiene un R1, ¿verdad? Y un R2, entonces uno tiene que R1 es mayor que R2, uno puede decir a ojos cerrados que el paralelo entre R1 y R2 va a ser menor que R2. Esto es algo de siempre, ¿verdad? Que uno puede tener, que tiene muy claro siempre. El paralelo de resistencias es menor que la resistencia menor de ese paralelo. Y se vuelve mucho más, y tiende al valor de la resistencia más bajo, si la diferencia es muy grande. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 100 con 100 en paralelo, el paralelo es 50, la mitad. Que es el paralelo más bajo que uno puede tener. Cuando los valores son iguales, entonces el paralelo es la mitad. O sea, el más bajo, digamos, relativo a los valores que ellos tienen. Pero, por ejemplo, si yo tengo un K con 50 ohmios, el paralelo es casi 50, 49 y pico. Va a ser menor, pero muy cercanos. Son cosillas, observaciones importantes. Entonces, si RD es mucho más pequeño que RL, pues esto tiende a ser pequeño. Entonces, por ejemplo, nuevamente aquí, nada más que aquí en términos de RL un kilo ohmio, ¿verdad? Hay un Zener, el Zener que les decía, 5.1, 7 ohmios. Entonces, la regulación de carga aquí, tomando esos valores, son 7 por un K, ¿verdad? Y un K más 7, 6.95. Ojo que este no es un porcentaje. 6.95 ohmios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo me vengo acá y veo esta definición, y yo lo que veo aquí es que dice que delta V out es igual al delta IL por, en este caso, 6.95. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que por cada unidad de cambio de corriente, la salida, la tensión cambia 6.95, ¿verdad? Entonces, que por ejemplo un delta IL de 1 miliampere provoca un delta V out de 6.95 milivoltios. Nuevamente, con esta definición no se puede definir como un porcentaje, sin embargo, como les decía, es la que vamos a utilizar en el sentido de que es la que viene en el resabio, la que viene ahí definida como encimita, pero esto es lo que quiere decir nuevamente. Si tengo dos reguladores, pues los comparo, ¿verdad? Y a partir de su valor puedo establecer cuál es mejor en términos de regulación de carga. Y si yo tengo otro escenario que no es un circuito de estos, pues puedo utilizar la definición, ¿verdad? Utilizamos los datos. Ok, ¿alguna pregunta con esto? Es que estamos bien, entonces. Ok, bueno, entonces espero que sí esté más clarito de esta manera, porque, como les digo, creo que como estaba antes estaba muy bajo. Bien, ahora, de cara ya a lo que son limitadores, es una de las aplicaciones principales que tienen los diodos, el limitador de tensión. También le llaman un recortador, tal vez mejor recortador. Bueno, en términos generales, pues siempre pueden existir sobretensiones y un poco estábamos viendo el asunto con los Zeners, ¿verdad? Como un circuito de regulación. El recortador lo que hace no es regular, sino más bien recortar. Hay una pequeña diferencia. Y eso es, bueno, y básicamente que cuando se tiene un circuito, ¿verdad? Por ejemplo, un circuito que recibe algo de una antena, ¿verdad? Y cuando está lejos, pues la señal es pequeña. Pero cuando está cerca, la señal es grande y puede dañar un equipo. Entonces, bueno, se les ponen circuitos de protección. Habíamos visto que el propio Zener era un circuito de protección. Pero se pueden aplicar otros dispositivos. De igual manera, las descargas eléctricas pueden
pueden generar problemas en los circuitos, ¿verdad? Entonces, los limitadores o recortadores pueden ayudar un poquito acá en esta parte, asegurarse que una señal no exceda ciertos valores. Esto pasa mucho, se utiliza mucho, por ejemplo, en circuitos digitales. En circuitos digitales que se pueden recibir de manera externa, muchas veces, si mi circuito debe tener valores máximos y no debería pasarse de ahí, entonces yo le pongo un regulador, un limitador más bien. Entonces, por ejemplo, si son señales cuadradas, aunque la señal cuadrada cuando venga así, ¿verdad? Y viene alta, y tienen estas características, una característica de ese tipo, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es que se le pone un limitador que no va a dejar pasar la señal de ciertos niveles. Eso es un poquito la idea de lo que tenemos aquí. Entonces, chequeemos un poco. Hay muchos tipos de limitadores, montones. Entonces, vamos a ver algunos casos. No hay chance de ponerse a ver todos, ¿verdad? Por lo menos no aquí en clase de hacer todo el análisis, pero sí les voy a... La idea es que tengamos el método de análisis y que a partir de ahí lo podamos obtener. Entonces, este se llama un recortador en paralelo. En paralelo, el diodo con la señal de salida. Entonces, veamos acá. La idea es poner un elemento a la salida. Entonces, por ejemplo, aquí. Supongamos que la fuente tiene un valor de 3 voltios pico. Lo que quiere decir es eso, son voltios pico, ¿verdad? Aquí dibujado con una señal triangular, eso es por facilidad, en realidad. Es más fácil estos dibujitos tirar triangulares que senoidales, así, pero o sea, da lo mismo, no pasa nada. Entonces, digamos que aquí tenemos la fuente, ¿verdad? Y eso es lo que se va a dar acá. Ahora, lo que queremos ver es la tensión, pues, de salida, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Obviamente, bueno, el diodo va a establecer una tensión, ¿verdad? Conocemos la tensión del diodo, V diodo ahí. Y entonces, lo que va a pasar aquí es que mientras el diodo esté apagado, el circuito pues, se va a comportar. El caso particular, podríamos decir así. Y este es el circuito, siempre que, o sea, el diodo es un abierto, ¿verdad? Si Vs es menor que Vd. Si Vs es menor que Vd, o sea, si la tensión de la fuente es menor que la tensión del diodo, de activación del diodo, el diodo se comporta como un abierto. Entonces, ¿qué va a ocurrir mientras, por eso se trazó aquí, digamos, pensando en un diodo de silicio 0.7, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir mientras la tensión de la fuente, Vs, sea menor que la tensión del diodo? Bueno, siempre que ocurra eso, en el diodo, que al final de cuentas es la salida, ¿verdad? O sea, va a seguir la tensión Vs. Pero, ¿verdad? Y esto va a ser así para este caso. Pero, cuando la tensión sea mayor que la del diodo, el diodo se va a convertir como si fuese una fuente de tensión. Entonces vamos a decir que él va a tener aquí los 0.7 voltios. Aquí tenemos R1 y aquí tenemos Vs. Y esto va a ocurrir para el caso en el que Vs sea mayor igual, digamos, que Vd. 0.7 voltios en este caso. La tensión, y al final de cuentas, esta tensión, que es la tensión de salida, va a ser igual a 0.7. Se estanca ahí. Entonces uno puede pues, verificar qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿verdad? Entonces, el 0.7 me marca un cambio y va a ser al final de cuentas, por eso se llama el recortador, ¿verdad? Porque entonces la señal de salida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a
a seguir. Sí. Lo que va a ocurrir es, bueno, lo que les decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si chequeamos acá, es que analizando la salida va a ser igual a la fuente siempre que la tensión de la fuente sea menor a 0.7. Y va a ser exactamente igual que la fuente. Pero una vez que lo alcance, se queda ahí estancado. Y ya para tensión inversa y demás, pues va a seguir la fuente, ¿verdad? Va a seguir la fuente. Por eso que dice VS aquí es que está siguiendo la fuente. O sea, la tensión de salida sigue la fuente, mientras que aquí es la tensión de diodo. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos acá. Esa es la función, digamos, del circuito. Y podemos, bueno, produce un recorte en las crestas de la onda, ¿verdad? Que bueno, va a depender mucho pues de los valores. Aquí tal vez es muy, bueno, no esta escala para nada. Eso más bien es casi que V pico un voltio. Así con esos tamaños ahí se vería ahí de esa manera. Esto es como un poquito más de la mitad. Pero bueno, esa es la forma, ¿verdad? Obviamente, si la tensión crece mucho, pues el recorte es más grande y demás, ¿verdad? Aquí siempre es importante chequear lo que son las funciones de transferencia. ¿Cómo cambia la salida con la entrada? Entonces, esto es importante saberlo construir porque a veces hay que construirlo, pues por eso lo chequeamos. Vemos cómo siempre que la tensión, bueno, lo ponemos aquí, ¿verdad? Estaba aquí. Siempre que la tensión de la fuente sea menor que la del diodo, ¿verdad? Vout, que no lo había puesto, es igual a Vs. Y más bien se ve que Vout es igual a 0.7, ¿verdad? Pero aquí es Vout igual a Vs. Entonces, este circuito lleva una pendiente de 1 porque son idénticos, hasta que ellos van así hasta 0.7 voltios, o VD, ¿verdad? Podría ser un voltaje distinto. Una vez que se da eso, VS puede seguir creciendo, pero Vout va a ser igual aquí a 0.7 voltios. Serían 0.7 voltios. Y en los voltajes negativos sigue por completo, ¿verdad? La salida es exactamente igual que la entrada, entonces negativo, negativo. Que es lo que se ve aquí, ¿verdad? Bueno, que si tuviera menos 3 voltios hasta el día. Y esa es la función de transferencia de ese circuito. ¿Ok? Esto es un recortador de tensión. ¿Una pregunta? Sí, profe, esto, Sí. digamos, usted lo dijo ya bastante veces, pero solo para confirmar, eso solamente ocurre cuando el voltaje es menor al VD. ¿Qué? Perdón, la primera parte no te entendí bien. Eso solo ocurre cuando VS es menor a VD. Nada más. Pero ¿qué es eso? Porque aquí ocurren varias cosas, ¿verdad? Tenemos dos La regiones. gráfica, ¿no? O sea, la gráfica ocurre en ambos casos, digamos, la tensión de fuente llega a ser mayor que VD. Lo que yo les decía es que mientras la tensión de salida, mientras la tensión de entrada sea menor que VD, el circuito, que es esto, ¿verdad? Esta es la tensión de entrada, ¿verdad? De la fuente. Si es menor que VD, aquí lo que tenemos es que en todo este tiempo son iguales, ¿verdad? Son exactamente iguales. De hecho, la pendiente de esto es 1 y la tensión de salida es igual a la tensión de entrada. Únicamente que cuando la fuente llega a ser mayor a 0.7, el voltaje de salida se estanca en 0.7. Normalmente
las gráficas de Weld contra T siempre quedan así parecidas. Depende. En este circuito quedan así, pero se va a ir moviendo eso, se va a ir moviendo. De hecho, tenemos que seguir viendo ejemplos para ver cómo va cambiando. Vamos a chequear diferentes escenarios de circuitos. Es que como queda un circuito abierto, entonces no entendí cómo es que llega abajo de la línea de T. Entonces que esta es la línea. Esta parte, esta es la que te No, la genera derecha, dudas. la derecha, la derecha, la derecha. Esta Las otras gráficas. de aquí. Esa de ahí. Estoy hablando de eso hace rato. Ah, esa es la que te genera dudas. Ve. Un segundo acá. Esta es la que teníamos, ¿verdad? O sea, aquí el detalle es que mientras la tensión de entrada sea menor que la tensión del diodo, no le alcanza a la tensión para polarizar el diodo y hacer que conduzca. No puede conducir. Entonces, si no conduce, ponemos el modelo de circuito abierto. Cuando es un circuito abierto, la corriente por aquí es 0, ¿verdad? Entonces la caída aquí es 0 voltios. Y entonces esta salida, que es la tensión en las terminales del diodo, es exactamente a la fuente. Es el mismo valor de la fuente. Entonces, por eso es que cuando venimos acá, decimos que cuando la tensión de la fuente es menor a 0.7, por eso marqué el 0.7 aquí, ¿verdad? La salida es exactamente igual que la entrada, que es lo que decía. Entonces, en estos puntos aquí, V out es igual a VS. Tal vez es lo que debería decir ahí en la gráfica. Tal vez eso vale la pena aclararlo. El hecho de que es igual a VS. Ese punto, ¿verdad? Siempre que la tensión de entrada sea menor a 0.7. Entonces, por eso es que vemos que esta parte de la gráfica, mientras la señal de entrada sea esto, bueno, esa parte, esta y esta, que son todas regiones donde ella vale menos que la tensión del diodo, entonces la tensión de salida es exactamente igual que la tensión de entrada. Por eso es que queda esa parte. Y simplemente cuando se supera ese valor, pues queda estancado, digamos, queda aquí un techito plano. No sé si ahora sí lo me di a entender mejor. Mejor. Ok, entonces, bueno, eso es lo que tenemos ahí. Esto es lo que se llama el recortador paralelo. Este es el caso más sencillo, ¿verdad? Simplemente cuando la tensión de la fuente alcanza para polarizar el diodo, tiene 0.7 voltios. Básicamente es lo que está ahí. Lo que a veces puede generar un poco de dudas, pues sí son los grafiquillos, ¿verdad? Que hay que entender. Ok, tenemos que avanzar y ver qué ocurre si le ponemos una fuente acá. Pero bueno, unas 3:54, damos la acostumbrada pausita y ya casi volvemos para ver los otros casos que poco a poco ahí se van, pero se van aclarando un poco más. Entonces, nos vemos en un momento. Veamos este otro caso, que es ponerle siempre ¿cómo se llama? En la salida el diodo, pero le ponemos una fuente. Que pues va a dar un comportamiento un poquito distinto. Entonces, siempre tomando en cuenta una tensión ahí particular, ¿verdad? Aquí hay unos 3 voltios. ¿Qué creen que ocurre acá?
¿Cuál será el detalle a analizar? A tomar en cuenta. Se toma como base lo que vimos en el caso anterior. Aquí el detalle es muy parecido, en realidad, ¿verdad? ¿Qué hay que tomar en cuenta aquí? El momento en que se activa o no el diodo, ¿verdad? Hay un momento donde el diodo está apagado y cuando el diodo está apagado, de la salida, bueno, si está apagado es un abierto, ¿verdad? Entonces, evidentemente va a haber algún momento, eso hay que determinarlo, donde el diodo es un abierto. Entonces, por más que yo tenga una fuente ahí, es un abierto. Entonces, cuando yo tenga un abierto ahí, pues la corriente es cero, ¿verdad? Cero, pero solo si el diodo está apagado, ¿verdad? Entonces, cuando el diodo está apagado, ¿qué es lo que tenemos ahí? Esa es la pregunta. ¿O cuándo es que está apagado, verdad? Porque cuando esté apagado, vamos a tener ahí corriente. Y más bien, va a llegar un momento donde él sí está encendido, ¿verdad? Y va a llegar un momento donde él está encendido. Entonces, cuando él está encendido, va a tener un voltaje, pues según hemos estado viendo, de 0.7. Entonces se va a comportar como si fuese una fuente, ¿verdad? De 0.7. Y aquí vamos a tener pues, otro valor, ¿verdad? Entonces, la tensión de salida, ahí pues va a ser diferente también. O sea, aquí serían 0.7 voltios, tensión de activación. Y aquí esto le estamos llamando V1. Entonces, digamos, ahí es muy evidente que el Vout, en este caso, es igual a V1 más 0.7. Y eso es lo que va a estar presente ahí. El detalle es entonces qué condición debe cumplir la fuente, porque siempre hablamos aquí de la tensión de fuente. ¿Qué condición debe cumplir la tensión de fuente para pasar de un circuito al otro? Básicamente son dos estados casi, ¿verdad? Aquí la tensión se vuelve constante, V1 más 0.7, ¿verdad? No tan distinto a lo que aquí nada más que era 0.7, en el otro va a ser V1 más 0.7. Pero entonces aquí el detalle es saber cuándo será ese caso, ¿verdad? ¿En qué momento la fuente tiene un valor de tensión tal que la tensión se fija en los extremos? Si no, pues básicamente la salida va a estar siguiendo a la fuente, básicamente, ¿verdad? Porque siendo la salida aquí Vout, ¿verdad? Este es el Vout. Si esto está en abierto, si aquí la tensión es 0 voltios, entonces, ¿cuál es el voltaje en los terminales de Vout? VS, ¿verdad? Entonces aquí es Vout igual a VS. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor que debe tener VS o cuál es el valor límite que me dispara eso? ¿Cuándo ocurre ese cambio? ¿Quién dijo yo primero? ¿Cuándo es que tenemos ese límite? Profe, sería cuando es igual a V1 más 0.7. Gracias. Correcto. VS, aquí sería cuando es menor a V1 más 0.7, ¿verdad? Y aquí es cuando VS es mayor o igual
a la suma, ¿verdad? V1 más 0.7. Entonces, el efecto de esto es que corre el nivel de recorte, el agregar esa fuente, ¿verdad? Entonces, V1 más VD. Aquí, no me puse ahí directamente que ponerlo. Que V1 ahí, en ese ejemplo, es 1.3 voltios. Okay. Entonces, si se agrega eso ahí, si se agrega eso, pues vamos a tener ese recorte, ¿verdad? Que sube. Este sí se ve un poquito más a escala, más o menos, no sea muy a escala. Eso es lo que tendríamos ahí. Y el V-out, entonces, digamos, aquí es nada más marcar el punto, ¿verdad? Pero eso va a ser un recorte. Entonces, el V-out, que es lo que tenía aquí, es igual a VS, siempre que sea menor a este valor. Y si no, se queda pues, fijo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hablamos? De ese recorte que tenemos ahí. Y entonces, pues tenemos algo muy similar, ¿verdad? Aquí, en este rango, V-out es igual a VS, y si no, aquí es simplemente es un techito del V1 más VD. Eso es lo que vamos a tener. La función de transferencia, pues pasa lo mismo, ¿verdad? Se va a correr. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que hasta V1 0.7 son iguales. Entonces, si yo me llevo eso acá, lo pongo acá, entonces hasta ahí son iguales. Y después la salida se queda fija. Entonces, esa sería la función de transferencia. Entonces, esa está ahí más o menos. Una pregunta. Profe, lo que me confundió un poco ahí al inicio es, bueno, todavía creo que no lo termino de aclarar, es cómo se comporta la corriente de esa fuente V1 con el diodo. Porque, digamos, ahí lo primero que pensé fue que como que bloqueaba asumiendo que sale por el positivo, pero creo que ya voy entendiendo. Digamos, la corriente uno la puede ver de manera directa. De hecho, es un ejercicio interesante. Graficar, por ejemplo, VR1, ¿verdad? VR1. ¿Por qué? Porque, bueno, primero decir que la corriente es solo una corriente, ¿verdad? Por el tipo de circuito que tenemos. Entonces es VR1 sobre R1, ¿verdad? Cuando hay voltaje en R1, pues está ahí. Y VR1 es igual a VS menos Vout, ¿verdad? Entonces, uno se da cuenta que mientras son iguales, la corriente es cero. ¿Por qué? Porque hay un punto donde VS igual a Vout es un cero, ¿verdad? Que es el punto cuando en realidad está apagado, ¿verdad? Pues, por acá. Para VS menor que V1, la corriente aquí se ve que es cero. Y aquí sí vamos a tener corriente, ¿verdad? Aquí lo que vamos a tener, sí es una corriente, pero habría que calcular, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que queda en este que sería VR1, ¿verdad? Que como les decía es igual a VS menos, en este caso, Vout, que es igual a VS menos 0.7 menos V1, ¿verdad? Que termina siendo el piquito que tiene esto aquí es donde hay corriente, ¿verdad? Cuando está ahí es que tenemos corriente. Entonces la corriente va a tener la forma de ese piquito, que esa va a ser la forma también del voltaje en VR1. No sé si se ve un poquito más claro cómo quedaría entonces la corriente. Sí, profe, muchas gracias. Okay. De hecho, eso es un buen punto, ¿verdad? Podría ser una pregunta perfectamente de examen, ¿verdad? Grafique la corriente. Entonces la corriente tendría esta forma. Nada más habría, porque el voltaje que queda es ese piquito, ¿verdad? De hecho, se los dejo como ejercicio. Graficar VR1. Y la forma que tenga VR1 va a ser la forma de la corriente. Entonces, nada más para que lo piensen bien, ¿verdad? Para entender bien el circuito. Ok, ¿qué pasa
Y aquí avanzamos un poquito más, entonces un poquito más rápido inclusive. Si le cambiamos la polaridad, vean que la diferencia aquí, vean aquí teníamos la fuente V1 más menos R, ¿sí? Si lo cambio más menos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a cambiar? Tenemos la misma entrada, pero ¿qué creen que es lo que ocurre ahí? Al cambiar la polaridad de esto. Le cambiamos la polaridad a V1. Entonces, igual, yo necesito establecer estos puntos 7, ¿verdad? Para que conduzca. Necesito establecerlos ahí. Para que haya conducción. Que hay que analizar, ¿verdad? O sea, evidentemente, en estos circuitos siempre vamos a tener un punto en el cual el diodo no conduce. Voy a meter la fuente aquí. Y hay un punto donde eso no conduce, ¿verdad? Entonces Vout es igual a Vs. Siempre vamos a tener un punto donde el diodo conduce. Entonces, cuando el diodo conduce, yo lo puedo ver así y así. Y entonces Vout va a ser igual a ¿qué? El diodo va a ser así, más o menos, ¿verdad? Pero este es así. Entonces, en estos casos, lo que uno establece como Vout, digamos, si uno tira todo el circuito, ¿verdad? Sí. Vout está definido como más menos. Uno lo que hace es que busca los que tienen la misma polaridad, ¿verdad? Vout tiene la misma polaridad que el V diodo. Este es el V1. Entonces uno dice que Vout es igual a V diodo menos V1. Ahí es donde se va a establecer. Y si V1 es igual a que no está especificado, pero si V1 es grande, ¿verdad? Mayor que VD, lo cual es así, pues termina siendo un voltaje negativo. Entonces, eso es lo que vamos a tener ahí, ¿verdad? Es el mismo circuito que el caso anterior. O sea, el caso anterior teníamos esto, lo que hicimos fue mover la línea. Se mueve la línea. Y entonces se recorta más bien todo lo de arriba. Ese es el recorte que tenemos. Entonces, a la salida, si volvemos aquí al circuito, ¿verdad? Y analizamos lo mismo, es lo que es requerido, que pasa lo mismo. Esto va a ocurrir siempre que Vs sea mayor que Vd menos V1. Entonces eso es lo que vamos a tener aquí, entre mayor o igual, como decíamos. Y aquí Vs, siempre que sea menor que Vd menos V1, pues va a ser así un abierto. Entonces, a la hora de llevarlo al circuito, esto es lo que me queda a la salida, nada más. O sea, en este punto, mira, aquí tengo un error. Tengo un error. Tengo un error porque está mal puesto, o sea, aquí no son menos 2 voltios, en este rango no, aquí es Vs. Aquí es donde es, esto está mal aquí, y aquí son menos 2 voltios. Aquí por los valores, ¿verdad? Aquí me faltó un, pero aquí se ve V1 son 2.7, o sea, esa fuente son 2.7. Entonces hay que tengo que cambiar eso, me quedó al revés en ese caso. Y entonces la salida se compone de esos puntitos.
Y nuevamente la función de transferencia, en realidad es la misma función de transferencia en los casos anteriores, donde antes teníamos esto, pero ahora movimos el punto, lo movimos para acá abajo, digamos. Lo que uno mueve es este puntito de aquí, siempre sobre esa línea recta, ¿verdad? Entonces uno se mueve y tiene algo así. O sea, esto es lo que vamos a tener ahí de función de transferencia. Ven que en estos casos siempre tenemos como que uno se mueve sobre una línea recta y uno se mueve sobre una línea recta y uno establece básicamente dónde queda el punto, dónde se pone el punto a partir del cual sale el punto acá, ¿verdad? En muchos casos ha sido por aquí y así. Pero bueno, eso es el caso que hemos tenido acá. ¿Una pregunta con Una esto? consulta. Sí, claro. Es que estaba viendo que usted siempre dice que el voltaje VS tiene que ser menor a bueno, VD o más V1, y ese sería el caso de la gráfica de la derecha abajo, ¿verdad? Sí, sería acá, Sí, eso. en los ejemplos, en todos los ejemplos, por ejemplo. ¿Cómo? Entonces, en todos los ejemplos, me refiero. Sí, Mayormente son como, en todos los casos, sí, que ok, VS sea menor y que mi eso, entonces ahí pregunta es es, cuando queda abierto. Ajá. sí, mi pregunta es que en todos los casos yo he visto que el voltaje es, digamos, entre comillas, mayor que esos voltajes, siempre que, por eso siempre se corta el pico, se queda como cortado en la parte Cor- positiva. correcto, sí, porque la Entonces, fuente llega a ser mayor que eso. Ajá. entonces, digamos, ¿cuándo, esa es mi pregunta, siempre, entonces todos los ejemplos han sido mayor, ¿verdad? Sí, en todos los casos la fuente llega a tener voltajes mayores que el diodo con la fuente. En todos los casos ha sido así, entonces por eso es que en todos los casos aparece un piquito. Ahora, si no llegara a ser así, no habría, o sea, no pasaría eso. Por ejemplo, si no, aquí sería siempre, si la fuente no llegara a ser mayor, pues siempre estaría apagado el diodo, ¿verdad? Pero aquí es muy Ah, fácil ok. llegar al punto. Ujú. Sí. Bien, aquí tengo que arreglar eso, ya lo anoté, estos son intercambiados aquí. Tengo que intercambiar esos que están ahí. Ahora, si le damos vuelta al asunto, ¿verdad? El diodo se coloca en serie con la fuente. Así. Y tenemos la salida aquí. En realidad, esto es como el otro que les dije hace rato, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar aquí? Es algo muy similar. Muy similar, donde lo que vamos a tener es, aquí necesitamos el diodo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, siempre uno divide esto y hay un punto donde el diodo está apagado y cuando está apagado es un abierto. Entonces, uno analiza ese caso y el otro caso, que es cuando está encendido, aquí siempre los vemos con modelos de tensión constante, entonces queda así. Entonces, si yo tomo aquí V out, pues es lo que hay que determinar, ¿verdad? ¿Cómo es V out y cuándo se da la condición? Entonces, aquí, ¿cuándo va a ser la condición? Cuando la fuente sea menor, en este caso, que la tensión del diodo. Entonces, en este caso, como es un abierto, la corriente aquí es cero, entonces el voltaje es cero. Y aquí, pues lo que vamos a tener son estos 0.7 voltios, ¿verdad? Fijos. Entonces, V out va a ser igual aquí. Es muy sencillo, ¿verdad? Y en ese caso es igual, esto es VS, es igual a VS menos V diodo. Se le resta lo del diodo, simplemente. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, si este es el punto, ¿verdad? Hay un punto donde la tensión es cero, la tensión de salida es cero,
Y hay otro punto donde la tensión de salida es VS menos V diodo. Entonces, ¿qué hay que superar? La tensión del diodo, básicamente, ¿verdad? Entonces, básicamente, la tensión de salida termina siendo lo que les digo, la tensión va a ser el voltaje pico menos la tensión del diodo, ¿verdad? Digamos 2.3 ahí. Y lo que me queda es un piquito, el recorte, es lo que vamos a tener ahí. Ahí lo que no me quedó fue escala de ese asunto. Hay que cambiarlos ahí, pero no le hagan caso al tamaño, ¿verdad? Sino hagan caso a los valores. Entonces, hay un punto donde simplemente es 0 y hay otro punto donde, bueno, no es VS, es exactamente, es VS menos V diodo. Hay que corregir ese caso. ¿Ok? Y la salida, entonces lo que quedan son esos piquitos, que me bajan los piquitos. También. En realidad este es el caso que les mencionaba hace un rato cuando me preguntaron de la corriente, ¿verdad? Así es como se vería. ¿Ok? ¿Preguntas? De manera, bueno, este es el recorte es en la base, ¿verdad? Ahí tenemos el recorte. Y nuevamente, pues, establecer cómo es la función de transferencia. En este caso, bueno, lo que hay que ver es que la salida es 0, excepto cuando la tensión de la fuente, ¿verdad? Es mayor a 0.7. Cuando es mayor a 0.7, la tensión de la fuente, la tensión de la salida es la tensión esa menos 0.7, ¿verdad? Menos V diodo. Entonces, en este caso, más bien es 0, casi siempre, excepto cuando llega a V diodo. En el momento en que es V diodo, la salida es como la fuente menos el 0.7. Se ve así, ¿verdad? Vean que no llega, este es 3 y este no llega a 3, sino que llega a V pico menos 0.7, es donde está llegando. Ya aquí la pendiente no es 1. Van subiendo exactamente igual, ¿verdad? Hay un 0.7 que hace diferencia en ese caso. Ahora, se los dejo como interrogante. ¿Qué pasa si le ponemos una fuente CD en serie con el diodo? Piensen, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Y los casos, ¿qué ocurre si yo le pongo una fuente así con el diodo? ¿Y qué ocurre si la fuente más bien es así? Bueno, piensen en esos dos casos, siempre es lo mismo, ¿verdad? Aquí sería el V out y aquí el V out. Entonces ahí se le pone una tensión V1, pues con dos polaridades. Es como el caso anterior, ¿verdad? Siempre hay como que pensar en esas variaciones. Y eso les sirve mucho como para ponerse a pensarlo, a estudiar y en comprender realmente el circuito, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí con ese valor? Entonces, ¿qué queda ahí de tarea moral? Esos análisis de circuitos, ¿verdad? Esos análisis de circuitos en realidad no es nada del otro mundo, pero digamos, es el mismo concepto. Y hay un punto donde el diodo está apagado, entonces uno lo pone en abierto, un punto donde el diodo se comporta como una fuente, y hay que determinar el punto donde eso ocurre. ¿Ok? Bien. Ahora, este es un caso que es un tantito diferente, que es el recortador paralelo con dos diodos. Es muy similar a los casos anteriores, ¿verdad? Pero pues hay alguna diferencia. Aquí ya conocemos uno de los comportamientos. ¿Cuál es el comportamiento que ya
que ya conocemos, de ese comportamiento que ya conocemos, es hasta aquí. Esto ya lo vimos. Ya sabemos qué es lo que ocurre ahí. El otro, digamos, así como está, ¿verdad? Es exactamente el que vimos. Vimos así. Es exactamente esto, que me recorta los poquitos de arriba. Es exactamente eso, que recorta los poquitos de arriba. Ese es el que vimos. Ahora, lo que habría que analizar es el otro circuito, ¿verdad? Entonces, usualmente, uno para poder analizar esto, entonces le pone el circuito, llega aquí, ¿verdad? Escribe la resistencia, entonces escribe el diodo, dibuja el diodo. Entonces, este es el otro circuito a analizar. Vamos a tener una suma de los dos comportamientos. Es muy claro que es la suma de los dos comportamientos, ¿verdad? Porque en un semiciclo positivo, pues va a conducir por ahí. En un semiciclo negativo, pues va a conducir por el otro lado. Entonces, este es el que hay que analizar, ¿verdad? Cuando viene así. Entonces, eso es lo que hay que checar. En realidad es un comportamiento muy predecible, ¿verdad? Este recorta picos positivos, entonces este va a recortar picos negativos al final de cuentas. Entonces vamos a tener eso que está ahí, ¿verdad? Aquí se suman los dos porque el diodo como está al revés, entonces me queda así, ¿verdad? Mientras que este queda con la otra polaridad. Entonces vamos a tener esos recortes. Pues ahí es importante pues analizarlos adecuadamente y entonces establecer cómo queda la señal, ¿verdad? Recorta para un lado y para el otro. Entonces eso ahí es importante. Aquí se me quedaron bien las indicaciones de estos voltajes. Aquí solo un pedacito sigue OBS, los otros son un par de puntos. Y con la función de transferencia, entonces tenemos algo similar a lo anterior, pero no es igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? De algo como lo que vimos antes, solo que con dos recortes. Entonces tenemos eso. Esa es la función de transferencia. ¿Una pregunta? Pero todo esto sí entra en el primer examen. Sí, estos son aplicaciones de diodos y estos del primer examen, correcto. Que son análisis de circuitos. Que sí es importante que los miren. Ahora, no está acá, pero se los dejo como inquietud también, casi que como tarea. Para que den más espacio. ¿Qué ocurre? Se los dejo ahí, las dejo picando, como dicen. Si yo el circuito, tomo el mismo circuito, ¿verdad? También R, le pongo un diodo, pongamos el caso más extremo, le puedo poner una fuente y resistencia. R1, ¿verdad? O bueno, este se le llama a veces RS porque es el R que está en serio de la fuente también. O sea, los nombres es lo de menos, ¿verdad? Entonces aquí hay un R1 y aquí pues vamos a tener una tensión V1, ¿verdad? Y pues aquí está el diodo. ¿Okay? ¿Qué ocurre en ese caso? Se los dejo como interrogante, tal vez por ahí no hay chance de verlo un poquito, pero digamos, este es un caso interesante. Más que todo, digamos, ya el circuito se sabe, pero
qué modificación tiene R1. O sea, R1 aporta algo, que es lo que aporta. Y, de hecho, parte de, digamos, de lo interesante de eso, bueno, obviamente uno puede tener esto y esto va a tener un efecto, ¿verdad? Y puede darle vuelta al diodo, a la fuente, y bueno, piensen en eso. Piensen qué puede pasar con un recortador de estos. Si yo lo pongo así, ¿verdad? Y le pongo, por ejemplo, acá, ¿verdad? Como el que acabamos de poner. Resistencia. Un valor ahí de resistencia, RS, RS, ¿verdad? Entonces, R1. Y piensen qué ocurriría. Dibújense mentalmente el escenario. Si yo agarro el mismo circuito, así como está, lo pongo otro con otros valores. Con un valor V2, un valor R2, ponerse a pensar ahí, no sé, un R2 mayor que un R1. Lo más útil en esos casos es ponerse a pensar en valores bastante distintos, ¿verdad? Bueno, ¿qué va a pasar con el circuito? Obviamente, para ver claro esto, digamos, si es bueno visualizar algunos valores, ¿verdad? Y poner un valor de VS, pues grande, digamos, grande en relación con esto, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué va a pasar ahí? Y luego, la extensión lógica de este problema es hacer lo mismo, pero con diodos al revés y las fuentes también. También con resistencias y valores muy distintos. Pero bueno, pueden pensarlo así, un R3, ¿verdad? Entonces aquí sería un V3 y bueno, otro diodo. Les dejo ahí de tarea moral. Piénsenlo. Esos análisis de circuitos en realidad. Es análisis de circuitos. Ya es un problema un poquito más de análisis, ¿verdad? Siempre es más fácil con una onda triangular que con una senoidal, porque con la senoidal cuesta más dibujarla, digamos, en claridad, pero bueno, esto es un caso interesante. Entonces, se las dejo ahí para que lo analicen. ¿Qué ocurre en este caso? No vaya a ser que les salga en algún problemita o algo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? De igual manera, graficar la salida y determinar la función de transferencia. Ya saben que en análisis de circuitos mucho de lo que se evalúa es que sean capaces de analizar a partir de un circuito básico, ¿verdad? Hacer análisis más profundos. Ya vimos los básicos que componen esto. Bueno, hay un punto ahí con la resistencia que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Pero hay que tomarlo. Entonces, presten atención a eso. Buena pregunta. Bien, para cerrar, a ver, estábamos por acá. Para cerrar con lo que son aplicaciones, estas son más sencillas, creo yo. Lo que se llama un sujetador de tensión o un cambiador de nivel. Esto es un circuito típico, digamos, que es importante pues también analizarlo. Aquí, si VI, o sea, si la entrada es una señal cuadrada de este tipo, ¿verdad? Pues en un semiciclo positivo no conduce, ¿verdad? No pasa nada. Pero en un semiciclo negativo, aquí yo lo que les digo es que no les dé pereza, a veces la gente le da pereza dibujar circuitos. Tratan de verlo todo en el aire. Para verlo todo en el aire se requiere mucha experiencia. Entonces uno lo dibuja así, uno dice así, la corriente viene por acá, entonces como es un dispositivo pasivo, el capacitor se va a cargar así, ¿verdad? Aquí le llaman VI a eso. Entonces digamos, en un caso ideal, de un diodo ideal, esto se carga a VI, ¿verdad? Siendo el caso ideal. Pero en realidad se va a cargar a VI, ¿verdad? Menos V diodo. Hay que restarle el diodito ahí. En muchos casos los libros
usan el modelo ideal. Entonces se va a cargar así. Ahora, en el siguiente semiciclo, ¿verdad? En el primero estaba descargado, entonces no pasa nada. Luego se carga así, y en el siguiente, esos son los análisis interesantes que hay que hacer. Vamos a tener esto, vamos a tener el capacitor, y el diodo se comporta como un abierto. Pero entonces, la tensión de salida, que es esta, Vout, pues es la tensión que vamos a tener ahí en el diodo, ¿verdad? Entonces este es Vout. Él se había cargado así, a un valor, digamos, VI en el caso ideal. Y ahora este tiene también un valor ahí, ¿verdad? Digamos VC. Se cargó un valor VC. Entonces la salida, aquí es sumar VI más VC. En este ejemplo en particular, primero el capacitor se carga menos 6 voltios. Menos 6 voltios. Y después en el semiciclo positivo tiene más 4. Entonces la salida son 10 voltios. Menos 6 dije pues porque venía así, pero en realidad son 6 voltios, ¿verdad? Digamos 6 voltios. Con esa polaridad son 6 voltios. Entonces vamos a tener 10 voltios a la salida. Y entonces la salida termina siendo esto. En el semiciclo negativo, el diodo conduce. Aquí lo ponen como si fuera ideal. Lo ponen de 0. En realidad, pues no va a ser 0, digamos. Digamos, en una gráfica real de esto, más bien estaríamos hablando de que el diodo conduce y cuando conduce tiene menos 0.7 voltios. Uno dice menos, pues porque la polaridad ahora es así, ¿verdad? Entonces, si uno está graficando V0, pues se va a ver así. Luego, él sube a 10. Bueno, no a 10, va a subir aquí a 10 menos V10. Luego baja aquí. Esto con un modelo de tensión constante. Sería el modelo de tensión constante. Entonces, se ve de esa forma. Ahora, si tuviera una carga, que es lo que está aquí, pues el capacitor se va a descargar por ahí. Entonces, hay un pedacito de carga, depende de la constante RC cuánto sea. Pero si uno lo considera ahí, pues de esta manera, esta es la pequeña descarga que va a haber, ¿verdad? Y esta es la corriente de carga. Generalmente, aquí no se van a hacer cálculos súper precisos de cargas, descargas, pero sí que sepan distinguir del caso ideal, este es el diodo ideal, del caso, ¿verdad? Tensión constante. Aquí no hacemos análisis exponenciales, es como un cálculo muy fino para estos casos. Pero sí que puedan graficar esos dos. Y eventualmente, bueno, si hay una carga, pues poder decir, bueno, si el capacitor estaba cargado, se va a descargar un poquito. Eventualmente, pero es como una tendencia nada más, como la curvita. Pues bueno, este es un caso típico y esto es lo que se llama un cambiador de nivel, ¿verdad? Porque vean que la fuente era de más 4 y menos 6 y termina siendo de 10 a 0. Idealmente. Y cerramos con el doblador de tensión. Doblador de tensión es un caso pues interesante donde tenemos algo similar. Vean acá. El primer caso, digamos, hay semiciclos positivos y negativos, ¿verdad? Aquí en el positivo, pues ya por experiencia uno lo ve, digamos, en el positivo, pues primero se carga, ¿verdad? Este diodo conduce, es así más o menos, y se carga un poquito C1 y se carga un poquito C2. Si son exactamente iguales, pues se cargarían a la mitad. Ese no lo tomamos mucho en cuenta. Tomemos en cuenta primero el semiciclo negativo. De hecho, por eso está graficado así primero el negativo, porque es el que me da más información y ya me da el estado estable. Entonces, para un semiciclo negativo, el circuito es más o menos así al revés, ¿verdad? Tenemos el capacitor. Entonces, como la corriente viene por acá, sí conduce. Y el de arriba no conduce, ¿verdad? El de arriba está así, en abierto. Entonces, como está en abierto, ya ahí no vale la pena dibujar nada más.
Por lo tanto, vamos a tener corriente por acá. En un caso ideal, pues esto de aquí, si esto es VS, él se me cargaría a VS. En un caso ideal. En un caso real, se carga a VS menos VD. Siempre hay que hacer esas restas, depende de donde yo esté pasando, ¿verdad? De uno u otro. El detalle es que ese es en el semiciclo negativo. Una vez que tenemos eso, podemos pasar al semiciclo positivo. En el semiciclo positivo, el circuito es más o menos, capacitor, ya el D1 no conduce, el D2 sí, tenemos el otro capacitor, y entonces este es un caso muy interesante, aquí tenemos su out. ¿Por qué? Porque el capacitor se cargó con esa polaridad más o menos. AVS en el caso ideal, y ahora la fuente tiene otra vez VS, más o menos. Entonces yo sumo esos dos voltajes y aquí tengo 2 VS. Eso con diodo ideal, ¿verdad? Si no fuera el ideal, hay que restarle 2 veces el V diodo. ¿Por qué? Porque este se cargó a VS menos VD y aquí también hay que restarle otro VD. Entonces, en el semiciclo negativo de 1 conduce, ¿verdad? Va para acá, C1 se carga el voltaje de la fuente, de 2 no conduce. Y en el semiciclo positivo, de 1 no conduce, de 2 conduce, y el capacitor es igual a 2 veces el voltaje de la fuente. Y eso es lo que se llama un doblador de tensión, por razones obvias, ¿verdad? La fuente iba de menos VP a VP y ahora es de 2 VP. Y queda, si no tiene carga, queda cargado, así, ¿verdad? Queda 2 veces la tensión de la fuente, por eso se llama doblador de tensión. Entonces la salida es aproximadamente 2 VP, ¿verdad? En estado estable, si no tiene carga. Si tiene carga, es un capacitor que se descarga, ¿verdad? Y entonces se va a estar cargando y descargando. El caso real, la salida es 2 VP menos 2 VD, por lo que les decía, ¿verdad? Hay que restarle en el ciclo de carga de un diodo y en el de otro. Y eso es lo que se llama el doblador de tensión. ¿Alguna pregunta? Profe, pero bueno, según entiendo, entonces solo sería como pulsos. Si tuviese una carga, solo, digamos, mientras estoy en el semiciclo negativo, no habría voltaje en el capacitor C2. Si tuviese una carga, otra vez, En, otra vez. si tuviese una carga en V-out, no Ajá. en el semiciclo negativo, ya el C2 estaría descargado por un poquito de tiempo. Se descargaría un poquito. No podríamos asegurar que se descarga porque eso depende de la carga, de la constante de carga, el tau, ¿verdad? Pero sí, durante el semiciclo negativo, el C2 entrega la carga. Entonces, lo que pasaría es que a partir de aquí, en este punto, ¿verdad? De aquí a aquí, sí tendría un proceso de descarga que depende de la constante de tiempo. No podemos asegurar, digamos, que se descarga full. Y después, en el otro semiciclo, pues se cargaría. Y ahí tenemos un punto de carga-descarga, ¿verdad? Que podría ser como un voltaje de rizo, también como el que se veía en el otro caso. Si tuviese una carga. Es una buena Listo, observación. profe. Gracias. Y el otro caso es este circuito. Es un circuito muy parecido, pero no es igual. Vean que este tiene el diodo de 1 para arriba y el diodo de 2 hacia, digamos, apuntando hacia la derecha, por así decirlo. Y en este están al revés. Este apunta hacia abajo y este hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces, si uno hace el análisis, en realidad es el mismo tipo de análisis. Este sí se puede hacer desde el semiciclo positivo, ¿verdad? En el semiciclo positivo, este es el que conduce. Entonces, el capacitor se carga así. En el caso ideal, pues se va a cargar a un pico, ¿verdad? Y en el otro caso, hay que siempre, entonces mejor dibujarlo, ¿verdad? De 1 no va a conducir, entonces vamos a tener C2, vamos a tener el otro diodo, y vamos a tener el capacitor acá. Entonces, el capacitor ya estaba cargado aquí.
a V pico, y si este ahora tiene V pico, ¿verdad? Con esa polaridad, entonces este queda con 2V pico, pero en polaridad contraria. Queda en polaridad contraria. Entonces se vería así a partir de ese punto, digamos, es como quedaría la salida. Entonces igual, menos 2 V pico, ¿verdad? En estado estable, es como el mismo razonamiento. Y en el caso real hay que restarlo 2 veces su W. Eso es lo que tendríamos ahí. Ahora, en el libro viene en el rosado. ¿Qué pasaría si la señal de entrada es senoidal? Si la señal de entrada es senoidal. Si la señal de entrada es senoidal, lo que pasa es que se va a descargar, ¿verdad? Se empieza a descargar el capacitor, bueno, si tiene carga. Y entonces, pues sigue si tiene carga, se va a descargar. Si no, pues, si no tiene carga, igual se va a cargar a un valor y va a quedar en ese valor. Pero bueno, eso lo pueden revisar ahí en Resabi también. Aunque usualmente eso lo vemos a nivel de pulsos. Esa es la forma en que se suele ver. Y ahí cerraríamos, ya ahí ese se cierra de toda la materia. Ok, entonces, según lo que hablamos al inicio de la clase, estaríamos hablando del primer parcial, o si alguien llegó ahorita, el primer parcial estamos hablando para el lunes 4 de abril a las 2 de la tarde. Okay. Lunes 4 de abril, 2 de la tarde, virtual. Yo les aviso cómo vamos a proceder. Y básicamente con eso cerraríamos. La próxima clase voy a arrancar inmediatamente, pues sí, con los otros temas para no quedarnos muy atrasados, y probablemente el jueves antes del examen hagamos hay alguna sesión de problemas o algo así para ver esa parte, que también ya hayan estudiado más, ¿sí? Pero ya la próxima clase voy a arrancar de una vez con el siguiente tema, porque no nos podemos pues atrasar mucho. Y ya estamos un poquitín atrasados. Una clase no es mucho, pero no conviene hacerlo más grande. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Profe, no sé si, bueno, como le dije entre tú y tal, entonces no sé si dijo algo de la resolución de las prácticas. Sí, que espero ya mañana entregárselas, que ya las estoy trabajando aquí, les estoy poniendo las respuestitas y eso, y mañana por lo menos, si no se las entrego completas, les entrego algo aunque sea parcial, pero ya ahí las estoy poniendo ahí bonitas. Ah, ok, ok. Muchísimas gracias. Ok. ¿Buena otra pregunta? Listo. Entonces nos hablamos el jueves próximo y empezamos el tema ya del transistor BJT de momento. Entonces que les vaya bonito, se cuiden, que estén súper bien y nos hablamos. Que pasen bonita tarde. Hasta luego. Gracias, profe, gracias. No, profe, buenas tardes. Gracias, profe. Profe, por allá. Hasta luego. Buenas tardes. Profe. Profe, por hoy. Bueno.